como les decía, cuando les muestro esta otra imagen y les vuelvo a mostrar las manchas, acá seguramente todos identifican que son manchas en relación con una abeja, ¿no? Y como les decía, esto lo tomé de una neurocientífica que se llama Lisa Feldman Barrett, donde estudia la percepción, la memoria y en realidad los modelos aprendidos que tenemos, que muchas veces creemos que lo que vemos es lo que es, porque ya sabemos lo que es. Y justamente, porque sabemos lo que es lo que estamos viendo. Si no hubiésemos visto la imagen de la abeja, estas manchas no significarían nada. Por eso, jugar con esto de la percepción y la realidad neutra y demás, la importancia de las creencias, la memoria y un montón de cuestiones que van más allá de nuestros sentidos. Entonces, pero ahora vayamos al estrés nuevamente, y lo que les mencionaba al principio de la charla, las dos caras del estrés. El estrés en sí mismo no es ni bueno ni malo, o puede ser bueno y malo a la vez, depende de algunas cuestiones, y esto es lo que les quería comentar ahora. Por ejemplo, hablábamos que para que se desencadene la reacción al estrés debería haber un evento estresante percibido como una amenaza, ¿no? Y les traía el ejemplo de la víbora, la víbora colar que yo me había cruzado. Ahora bien, la realidad es que yo no soy experto en ofidios, en víboras, pero quizás si hubiese habido un biólogo caminando por ahí, no se asustaba tanto con la coral que cruzó, porque las corales, hay corales venenosas y hay corales que no son venenosas, digo las víboras, estas que están ahí en la fotito al costado. Entonces, y el que es experto en eso, quizás se le cruza en el medio y la identifica y no salta, no pega un salto ni demás. Entonces, con esto vuelvo a insistir con el tema de la percepción y la información que tenemos previa, que podemos diferenciar o activar estas respuestas de estrés o no. Ahora bien, más allá de esa información y de la amenaza en sí, lo que termina valga redundancia, identificando el estrés como malo es cuando nosotros no tenemos capacidades para afrontar esa situación de amenaza, o no sentimos que no tenemos capacidades para afrontar esa amenaza. Entonces, teníamos la percepción de la amenaza más la incapacidad para afrontarla. Y ahí es cuando hablamos de distrés, que es lo que vulgarmente hablamos decimos estrés, estoy estresado porque estoy con un montón de problemas, con cargas determinadas, cosas que no puedo resolver. Las percibimos como en el síndrome de estrés postraumático. Esto como un pantallazo, no me voy a detener en cada uno de ellos, pero me parecía interesante mencionarlo. Y ahora bien, ahora vamos a algunas recomendaciones que están tomando, estas recomendaciones están sacadas de las recomendaciones que baja el Ministerio de Salud de la Nación en el Departamento de Psiquiatría y Psicología para la población. Así que están tomadas de ahí. Y bueno, después vamos a mencionar un poquito sobre la herramienta del mindfulness que les había mencionado. Entonces, ¿cómo disminuir el impacto del estrés? Bueno, básicamente lo que tenemos que intentar de hacer es trabajar sobre nuestras conductas y hábitos, y para eso tenemos que empezar a cambiar la percepción, ¿sí? Y la forma en que vemos el mundo, para que eso no termine siendo a futuro, de forma crónica, en una enfermedad. Entonces, para cambiar nuestra percepción, una herramienta importante que podemos utilizar es cambiar nuestro foco. Y esto lo tomo de Stephen Covey, que es un autor norteamericano, donde él propuso esta relación entre el círculo de preocupación y el círculo de influencia. ¿Qué quiere decir con esto? Es que muchas veces nuestros pensamientos están enfocados continuamente en todas las preocupaciones o cuestiones a resolver, en los problemas del país, en si el presidente esto o aquello, si el vecino hizo o no hizo tal cosa, y no nos concentramos tanto en el círculo de influencia, que el círculo de influencia tiene que ver con todo lo que nosotros podemos hacer con nuestros pensamientos y trabajar con nuestras sensaciones y emociones para resolver los problemas que tengamos que resolver. Entonces, cuando nos ocupamos más del círculo de influencia, hacemos que este círculo se expanda y de alguna forma podemos influenciar en nuestro entorno, porque en definitiva lo que define el presidente o el vecino o quien sea, el que toma decisiones ajeno a nosotros,
nosotros tenemos muy poca injerencia en líneas generales, ¿no? Quien más tendrá, quien menos según sus profesiones y demás. Pero la importancia de esto de cambiar el foco a la hora del estrés, que Stephen Covey lo mencionaba como dar una respuesta proactiva al problema. Bien, y entonces, nos vamos a llevar, esto nos va a llevar a cambiar nuestros hábitos, ¿sí? Entonces, las recomendaciones del Ministerio de Salud dan 5 pautas, yo lo dividí en realidad en 5 pautas, pero básicamente tenemos que enfocarnos en la nutrición, ¿sí? Que tenemos en esta cuarentena. ¿Qué quiere decir nutrición? Esto no solo a nivel alimenticio, en el sentido de alimentarnos con muchas verduras, cereales, legumbres, pocas carnes y grasa, sino también la alimentación que nos llega a través de los medios masivos. ¿Sí? Si estamos todo el tiempo checando las redes y viendo la cantidad de muertos o la cantidad de infectados por coronavirus, y estamos todo el día con la tele, el noticiero y demás, esa es alimentación hacia nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos van a ser de catastrofización todo el tiempo. Es muy difícil, digamos, separarse si esa es la información que recibimos todo el tiempo. Entonces, nutrición tiene que ver no solo con los alimentos, sino también con lo que elegimos consumir en relación al televisor y las redes sociales y demás, en cuanto a la información de lo que esté pasando. Con esto no digo que vivamos en un termo, que no nos informemos, simplemente que elijamos quizás una hora en el día o 2 momentos en el día para ver qué es lo que está sucediendo y demás. Después, la otra columna es la del movimiento, ¿sí? El movimiento es muy importante porque justamente, de alguna forma, para que se entienda a los que no son médicos, quema las hormonas que libera el estrés y que si están de forma crónica nos terminan generando estos desgastes de los cuales hablábamos previamente. La actividad física aeróbica es muy importante, hay múltiples estudios que demuestran los beneficios, así como la actividad física que tenga que ver con estiramientos, como el yoga, el stretching y demás. Lo mismo sucede con el descanso. Muchas veces nuestra sociedad no le da importancia al descanso y cada vez más hay estudios científicos que se publican que demuestran de cómo si uno tiene un descanso nocturno de 7, 8 horas, está mejor en el día, rinde mejor. Entonces esto también es importante para nuestra cuarentena. Y el otro bloque yo lo puse en la palabra compartir. Y esto es en el sentido de pensar en el otro, ¿sí? en llamar a esa persona que no podemos ver, a ese amigo, a ese familiar que a lo mejor está pasando la cuarentena solo. Pensar en el otro no es solo en nuestros seres queridos, porque también hay un otro que nos necesita, porque por ejemplo, si tenemos que hacer la cuarentena, pero somos jóvenes, no somos personas de riesgo, hoy por hoy los hospitales y los sanatorios necesitan un recurso que no se puede comprar, y ese recurso es el dador de sangre, ¿sí? O sea, entonces nosotros podemos compartir y brindar, ir a un hospital o un sanatorio, lo que sea, como lo veía el doctor Iannichillo, que lo estuvo haciendo ahí en el Hospital Posadas, porque realmente es un recurso que con toda esta cuarentena y esta pandemia van a necesitar los enfermos. Entonces, ese compartir es ir afuera, ¿no? Este círculo de influencia hacia afuera. Pensar en, no sé, en el viejito de la vuelta que a lo mejor no puede ir a hacerse las compras, etcétera, etcétera. Y por último, el último puntito es, yo lo titulé como conectar con el presente. Y conectar con el presente, acá podemos puntualizar en hacer algún tipo de hobby, ¿sí? En pintar, dibujar, escribir, ¿sí? Muchas veces escribir lo que nos está pasando hace que esa angustia, esa incomodidad que sentimos por estar encerrados ceda. Lo mismo, no sé si a alguien le gusta, por ejemplo, la cerámica, puede trabajar con eso, con los hobbies, ¿sí? Y por último, conectar con el presente tiene que ver con el mindfulness, porque en definitiva, la definición de mindfulness es estar presentes, ¿sí? Atentos con nuestra conciencia en lo que está ocurriendo aquí y ahora. Por eso es que a través de los hobbies uno se conecta con el presente, con el mindfulness. Entonces, para que se entienda, ¿qué es el mindfulness? El mindfulness en realidad
es la traducción del vocablo sati, que en lenguaje Pali quiere decir, la traducción más acertada o más cercana, conciencia plena o atención plena. Es esto que estaban haciendo ustedes hace unos minutos. Lo que hacían era traer la conciencia a distintos sectores, y eso les permitía a ustedes prestar atención con intención deliberada lo que estaba ocurriendo ahí en el presente. Y para esto ustedes me pueden decir, bueno, pero entonces el mindfulness, si estoy acá prestando atención a la clase, estoy haciendo mindfulness, ¿no? Porque la definición no parece tener algo de distinto, ¿no? Hasta acá, ¿no? No tiene nada especial. Y en realidad, lo que completa esta definición es que cuando practicamos mindfulness, intentamos no juzgar lo que estamos experimentando. Y esto para nosotros, que somos occidentales, nos cuesta un montón, porque todo el tiempo la mente está diciendo, ah, no, pero esto, no, a ver, lo estoy haciendo mal, no, esto no me gusta, esto para qué, estoy haciendo esto no sirve, no, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? Todo el tiempo, ¿no? Ese diálogo interno que tenemos, que son juicios de lo que estamos experimentando. Y en realidad, la propuesta del mindfulness es llevar la atención focal de nuestra mente para correrla unos momentos de esos pensamientos continuos que nos invaden. No por querer escaparnos, simplemente para transitar de una manera diferente. Entonces, ¿de dónde surge todo esto? Bueno, el biólogo John Kabat-Zinn en la década del 70 en el MIT, en la Universidad de Massachusetts, él lo que ideó en realidad no es que él lo inventara, el mindfulness, lo tomó de las tradiciones budistas, lo que es la práctica meditativa, pero también mezcló algunas posturas del yoga, de estiramiento y demás, y estableció lo que él llamó un programa de reducción del estrés basado en la atención plena, ¿sí? Un programa que se pudiera replicar en otros lugares y que se pudieran medir los resultados de estas prácticas. Y obviamente lo que hizo fue quitarle todo el dejo de rituales que podían tener o de cuestiones religiosas, si se quiere. Entonces Kabat-Zinn armó este esquema en una especie de programa de 8 semanas donde durante 2 horas por semana les pedía, digamos, a los traumatólogos, a los médicos de familia y los clínicos que le mandaran pacientes. Él empezó trabajando con pacientes con dolores crónicos, con artrosis, dolor lumbar y demás. Entonces les empezó a enseñar estas técnicas para estar presentes, con meditación sentada, con ejercicios de estiramiento, con un ejercicio que se llama escaneo corporal, que es similar a lo que estuvimos haciendo. Y de esta manera poder medir si había un impacto o no en los dolores, y en este caso porque eran los pacientes con el que él trabajaba, y se dio cuenta que justamente estos pacientes que estaban con cargas de morfina súper altísimas, de a poco iban dejándolas, y se aplicaban estas técnicas, la percepción del dolor y la calidad de vida mejoraba. Entonces, eso fue como empezó Kabat-Zinn en aquel momento, y se lo quería mostrar, porque el mindfulness hoy por hoy la llaman de alguna forma la meditación científica. ¿Por qué? Porque bueno, porque la verdad que tiene, hoy en día este grafiquito está un poquito desactualizado desde el 2017, pero para que vean cómo crecieron exponencialmente casi como el coronavirus, ¿no? Las publicaciones. Y hoy por hoy hay más de 15.000 artículos. Entonces es mucha la evidencia científica que nos demuestra que esta práctica es efectiva. Entonces, pero bueno, como sé que hay médicos, y los médicos somos muy escépticos y curiosos, y decimos, no me cierra, ¿por qué? Pero ¿cómo actúa? ¿Dónde actúa esto? Explícame un poco más. Bueno, ¿se acuerdan que yo les mencioné en algún momento con la respuesta al estrés a la amígdala? La amígdala era eso que se activaba ante la presencia de la amenaza. Bueno, y hay un trabajo, en realidad hay varios, pero hay uno que es el más interesante, donde a través de resonancias magnéticas se medían las distintas actividades cerebrales, y lo que veían era que los meditadores, en realidad en las personas que practicaban este tipo de ejercicio de mindfulness, se reducía la actividad amigdalina, es decir, del núcleo de la amígdala,
se encendía menos, para que se entendiera. Y no solo eso, sino que en la región de la corteza prefrontal, ¿sí? que es lo que está marcado ahí por delante, es la parte del cerebro, digamos, que está como si fuera delante de la frente, estas estructuras tienen que ver con la regulación emocional y sobre todo con la regulación del descenso, digamos, de la activación de la amígdala, entre las conexiones que tiene. Y eso fue lo que se vio en estos trabajos sobre mindfulness, que reducía la reactividad amigdalina, de la amígdala cerebral, y a su vez incrementaba la conectividad entre la amígdala y la corteza prefrontal, que justamente es la estructura que regula la amígdala, para que no se encienda tanto, no se alerte, no se perturbe tanto, por alguna forma de decirlo. Entonces, de alguna forma, como mencionamos, estímulo, reacción ante la amenaza, nos daba miedo. El mindfulness pasa a ser como una especie de pausa en el medio entre el estímulo y la reacción y la respuesta. Esto no es que vamos a dejar de sentir miedo, ni que no nos vamos a preocupar y demás. Simplemente que va a ser poco a poco, si uno lo practica, lo ejercita, es como un espacio de conciencia, ¿sí? En realidad de metaconciencia, porque es lo que se desarrolla de alguna forma es la capacidad de observar nuestras propias sensaciones, emociones y pensamientos. Y es como un diálogo interno nos dice, che, pará, no te enrosques en esa marea de preocupación y demás. Entonces, esa pausa, esa observación, esa conciencia es la que se nos prende y nos permite quizás poco a poco ir regulando esa reacción automática de temor o de ansiedad, y es por esto que, bueno, es muy efectivo el mindfulness. Y acá simplemente un pantallazo de todo lo que se ha estudiado en más cosas, pero bueno, se ve que se ha visto en los estudios, en las publicaciones científicas, que reduce la percepción del dolor y la calidad de vida, como habíamos mencionado en los primeros trabajos de Kabat-Zinn, alivia los síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, ¿sí? Disminuye los síntomas de burnout, y esto sobre todo se vio en un artículo muy interesante, y lo traigo simplemente acá a colación porque con todo esto que está pasando o que va a pasar con el coronavirus, lo que hicieron en ese artículo, les enseñaban esta técnica a los emergentólogos durante 10 semanas, y a otro grupo de emergentólogos no les daban mindfulness, simplemente les daban una hora libre para que hicieran lo que quisieran. Bueno, lo que veían acá, mediante medidas de reactividad al estrés y bueno, escalas que miden el burnout, lo medían antes y después, y veían cómo en el grupo de intervención de mindfulness, en comparación con el control, mejoraban mucho más, y se encontraban menos estresados y con menos síndrome de burnout. Bueno, y por último, aumenta la sensación de bienestar personal en general, y bueno, como venimos diciendo, la reactividad del estrés. Entonces, acá ya con esto termino, y los libero de esta charla con el corte y todo. Simplificando los conceptos, teníamos el estrés, ahora sabemos que el estrés puede tener una parte más negativa y otra más positiva en relación a las amenazas y a la capacidad de respuesta ante esas amenazas. Sabemos que el distrés, y sobre todo el distrés crónico, impacta negativamente en la salud, y como alternativas para disminuir ese distrés tenemos que enfocarnos en nuestros hábitos nutricionales, en el descanso, en movernos, hacer actividad física, en compartir. El altruismo y la solidaridad, aunque les parezca una chorrada, una cosa media extraña, hay estudios que lo miden. Las personas que hacen algo por el otro se sienten con mayor bienestar emocional, con mayor felicidad, si se quiere. Por decirles algo así al pasar, ¿no? Bueno, y conectar con el presente a través del mindfulness, es importante que poco a poco traigamos e incorporamos esta herramienta para todos, y bueno, en los profesionales de la salud también sería buenísimo. Entonces la clave para cerrar ahí, para construir salud, es fortalecer nuestros hábitos que hemos mencionado, los hábitos saludables. Y de esta manera vamos a estar disminuyendo el impacto del estrés. Así que bueno, con esto yo me despido con esta fotito que en realidad es una foto de un amigo que sacó una noche post tormenta del río Manso, que es un río que está en el sur, en Bolsón, donde vemos arriba que estaba caudaloso y con
y era bastante feo, y luego de pasada esa tormenta volvió a estar de color esmeralda, como se veía en la foto abajo. Así que bueno, estamos como el río ahí con el barro, va a haber que incorporar las herramientas y pasar, transitar toda esta cuarentena y después la pandemia, pero bueno, probablemente después tengamos nuevamente el río color esmeralda, y les dejo una frase de Viktor Frankl, que como saben es un sobreviviente del Holocausto, donde él dice esto, que nos pueden quitar cualquier cosa, excepto la libertad de elegir nuestra actitud ante cualquier tipo de circunstancia. Entonces, me parece que es una frase muy linda y bueno, quería cerrar con eso. Así que gracias por su plena atención.